En grandes reportajes de la Hora de la Verdad tenemos el honor y el gusto de contar con el presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco José Mejía, a quien le damos los muy buenos días. Doctor Mejía, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, un saludo y muchas gracias por tenerme en cuenta. Doctor Mejía, hemos pasado el año más angustioso que desde comienzos del siglo XX pasó la humanidad, incluyendo las dos guerras mundiales, porque esta circunstancia que estamos atravesando superó todos los niveles de compromiso del mundo entero contra un enemigo terrible, que fue un enemigo de la humanidad entera. Y en muchos países se vivieron momentos angustiosos y se están viviendo momentos angustiosos y las proyecciones son muy graves con respecto a una hambruna que se viene. El mundo va a tener hambre. Unas primeras cosechas que estaban sembradas se pueden recolectar, pero volver a sembrar, volver a recoger las semillas, reorganizarse, para eso se necesita una cantidad de elementos que no concurren todos favorablemente, y es por eso que hay muchos sectores de opinión que están esperando una hambruna para el próximo tiempo. Cuéntenos cuál es la situación de Colombia, cómo fue el comportamiento del sector agrícola colombiano y cuáles son las perspectivas para el inmediato futuro. Vamos a ver una reducción grande de la producción. No se va a producir, vamos a ser capaces de mantener la producción necesaria para alimentar casi 50 millones de colombianos. Pues doctor, yo creo que el desempeño creo que los campesinos y los empresarios agropecuarios le respondieron al país. Colombia ha tenido un flujo de alimentos ininterrumpido desde que empezó la pandemia. El presidente Duque nos dio la instrucción de mantener el flujo de créditos agropecuarios para que no para de producir alimentos, y junto con el ministro diseñaron un conjunto de políticas para lograr que el sector agropecuario siguiera produciendo alimentos. Y yo creo que la buena noticia es que gracias a esas políticas, a la resiliencia, a la laboriosidad, al empuje de nuestros productores agro, Colombia produjo alimentos, y en la ciudad, en la seguridad alimentaria se aseguró, pero además la agropecuaria creció versus el año pasado. En el segundo o segundo trimestre hubo un crecimiento leve, de tal manera que le cumplimos al país. Y desde el punto de vista del Banco Agrario, le voy a dar una cifra, que pues aquí es hablando con cifras para poder medir los resultados. Nosotros hemos desembolsado este año, en lo que va corrido del año, pues ya estamos a 20 de diciembre, en lo que está corrido del año, hemos desembolsado 3.03 pesos en pequeños productores. Eso significa un crecimiento versus el año del 24 puntos. De esos, continuamos con la irrigación de crédito en la realidad, sino que la incrementamos a una cifra muy significativa, 24.7, Es decir, motivada por obvias razones, sí, en el grueso de la economía, señor. No, que es una cuarta parte más de la producción de alimentos del año inmediatamente anterior. La economía disminuyó. Claro, estamos hablando. Estoy hablando de irrigación de. Sí, eso pues es una verdadera hazaña del sector agropecuario colombiano. ¿Y cómo son las perspectivas, doctor Mejía? Porque es que este año no solamente es malo, sino que deja muy maltrechas las estructuras de producción para los próximos años. ¿Usted cómo ve la agricultura colombiana para su actuación o para su dinámica en este año próximo de 2021 y el 2022? Hay cultivos que son de tardío rendimiento, hay otros cultivos que son de alta rotación. ¿Cómo ve usted esa estructura para el año entrante? ¿Podemos confiar en que tendremos alimentación suficiente? Yo creo que sí, doctor Londoño. Yo creo que esta semilla que se ha sembrado este año, estas políticas correctas de un banco agrario que se preparó para afrontar este reto, porque uno no incrementa los desembolsos un 24.7% si no ha hecho un trabajo previo de preparación. Recordemos que el año pasado, en junio, el presidente Duque firmó una reestructuración del Banco Agrario que consistió en eliminar 213 posiciones burocráticas, básicamente corbatas de altos salarios, y con esa plata que nos ahorramos contratamos asesores comerciales que estaban colocando crédito en la ruralidad.
Esto para mostrarle que es esa semilla, es esa reestructuración de toda la institucionalidad agropecuaria, porque el Banco Agrario no es una isla y todas las entidades se mejoraron, se reestructuraron, pues eso nos permite ser optimistas de que el sector va a continuar con su buen desempeño, diferentes renglones de economía agropecuaria. Hay unos renglones que se han visto impactados porque la cadena de restaurantes y este tipo de cadenas de distribución de alimentos pues estuvo cerrada la mayor parte del año. Y si volvemos a tener algunos confinamientos, pues se va a volver a afectar. Como por ejemplo la papa. La papa, todos supimos de la crisis de la papa porque pues la papa la francesa se consume más que todo en restaurantes, algunos renglones de frutales, etcétera. Yo creo que con la llegada de la vacuna el año entrante y ojalá ya pues una normalización de la actividad social, pues esos sectores van a volver a tener su desempeño normal. Los otros sectores, como la ganadería, les vemos una buena perspectiva porque la proteína animal está escasa en todo el mundo. Usted bien lo mencionaba ahora, que en otras partes del mundo, pues esta crisis afectó las cadenas de suministro agrícola, la producción agropecuaria, y el hecho de que Colombia no lo haya hecho, pues nos va a permitir cosechar esos buenos precios y esos frutos el año entrante. El aceite de palma que tiene unas virtudes inmensas para las áreas más alejadas en Colombia, donde se necesita combatir la ilegalidad. Es un cultivo que da muy bien a sustituir cultivos ilícitos, de tal manera que uno ve ganadería bien, uno ve palma de aceite con buen desempeño. El café, que es socialmente el más importante de la nación, ha tenido un buen crecimiento de cafés especiales. Bueno, doctor Mejía, usted me pasa por delante un tema que sabe que a mí me apasiona, que es el tema del café. Le decía que usted me pasa por delante del tema del café y de los cafés especiales, que son obviamente un compromiso que Colombia tiene con su propia historia. Porque no hay derecho, piensa uno, a que después de tantos años de producción de café estemos exportando café verde para que lo tuesten las tostadoras internacionales y se ganen la mayor parte del precio del café. Eso es inaudito. Pero para eso se necesita asistencia técnica al campesino cafetero, se necesita que cambie de mentalidad, porque es un cambio total de negocio. No es lo mismo sacar y venderle un café a la entidad que se lo compra en cada municipio que hacer directamente o en asociación con los demás un proceso para producir cafés de alta calidad que les lleguen al consumidor final. Eso es una transformación total del negocio. Eso es hablar de un negocio distinto, una nueva caficultura colombiana. ¿Usted ve que nos estemos preparando para eso? Pues doctor Antonio, yo con usted que nos falta mucho, que es una histórica que tenemos con los mismos de hacer esa transformación rápida. Pero soy optimista porque cada vez están incursionando en cafés especiales, cada vez más asociaciones de campesinos que vienen a pedir crédito para mejorar sus prácticas, poder tener el que suena fácil, si tenemos el mejor café del mundo, ¿por qué no produciendo como café especial? Eso tiene pues y como le digo, cada vez más empresarios que se articulan con comunidades y productores de café en varias partes del país, y esos son ecosistemas que están creciendo, también estimulados por la política de agricultura por contrato del presidente Duque y los beneficios. Hay materia, por ejemplo, de tasa de interés. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi tierra, en el Tolima, en Planadas, que es un municipio históricamente lacerado por el terrorismo. ¿Cómo han florecido esas asociaciones de campesinos que producen café especial y cómo ya se han podido integrar con mercados internacionales? Yo soy optimista, pero déjeme otra cosa. Hay un nuevo café que se llama el cacao. Colombia ya está siendo reconocida en el mundo por tener cacao de calidad, y ya también uno ve creciendo estos emprendimientos que a Europa, a Estados Unidos, ya Colombia se ha ganado varios premios de la mejor taza en París, del mejor chocolate. Así que yo creo que hay motivos para estar optimistas, doctor Londoño. Y es que no solamente es el cacao, es que estamos viendo, usted mencionó la palma de aceite,
Y la palma de aceite tiene una extensión superficiaria de siembras gigantesca y una dinámica asombrosa. Y entonces uno mira para otro lado y ve el caucho y lo ve con unas posibilidades enormes. Colombia podría ser y debería ser despensa para América y para el mundo. Oiga lo que le estoy diciendo, para el mundo. El día que tuviéramos, por ejemplo, en plena producción la altillanura, pues esos son 12 o 13 veces el valle geográfico del Cauca. El día que tuviéramos tantas regiones de la costa atlántica, tantas regiones de los llanos orientales con plena producción, somos capaces de ser realmente los proveedores de comida para un mundo que va a sufrir hambrunas en los próximos años. O esto es un sueño, o esto es simplemente un tic nervioso que llevamos en el alma algunos comentaristas de la vida nacional. ¿Usted cómo lo ve? Así es, doctor Londoño. Pues le cuento que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande con un proyecto muy ambicioso de sustitución de importaciones de maíz, también en alianza con unos empresarios que están haciendo unos ensayos muy promisorios. Nosotros estuvimos en Córdoba en una finca donde ya lograron tener un rendimiento de 9 toneladas por hectárea, que es el rendimiento adecuado para hacer sustitución de maíz, obviamente sin afectar los precios al consumidor, es decir, producirlo más barato de lo que lo podemos importar, que es la gracia de la sustitución de importaciones. Este es un proyecto donde están participando empresarios como el doctor Carlos Gustavo Cano, como Manuel Santiago Mejía, y tiene todo el interés del gobierno nacional para que eso se dé. Y le cuento que esas tierras de Córdoba son aptas, pero también las tierras de la Orinoquía son aptas. Eso ya lo demostraron proyectos exitosos como la Facenda, por ejemplo, en Puerto Gaitán, y lo importante es seguir avanzando. Y para que entendamos, doctor Londoño, en la dimensión del patrimonio que tenemos en la altillanura, los colombianos, la semana pasada había una noticia de Bloomberg donde los grandes compradores de soya del mundo, Walmart, Nestlé, Cargill, le dijeron a sus proveedores, a los grandes traders de soya, que no compraran más soya en el cerrado brasileño porque esa soya viene de áreas deforestadas. Eso quiere decir que Brasil, yo en un futuro muy próximo, y ojalá así sea, no va a poder talar un solo árbol para seguir sembrando más soya y más maíz. Entonces, ¿dónde está esa frontera agrícola que puede ser explotada sin tener ninguna afectación al medio ambiente? Pues aquí la tenemos, en la altillanura. Esa altillanura se puede sembrar perfectamente, respetando los morichales, respetando los bosques de galería, simplemente sembrando en las sabanas donde no hay que talar un solo árbol. Y eso es una partecita de la altillanura, doctor Mejía. La altillanura podría darle de comer a toda América. Es que son 13 o 14 veces todo el valle geográfico del Cauca. No estamos hablando de una tierrita y cualquiera. Así es, doctor Londoño. Eso es una frontera que el país debe considerar y obviamente debe mirar con todo el interés como lo está haciendo este gobierno. Nosotros en el Banco Agrario esa cifra que le di de incremento de desembolsos a nivel total banco de 24, a nivel de la cadena agropecuaria de 24.7%, déjeme decirle que en el departamento del Meta el incremento ha sido del 50%, precisamente por ese interés que como Banco de Desarrollo tenemos en que allí haya un desarrollo agropecuario muy importante y por eso hemos crecido nuestros desembolsos en esos departamentos de la altillanura, pero además hemos visto cómo los empresarios están respondiendo cada vez más a esos incentivos y están produciendo en esa región tan importante de Colombia. Porque eso tiene comunicación con una cifra que es realmente afrentosa para el país, que es una importación al año de 13 o 14 millones de toneladas de alimentos. Esto no puede ser, doctor Mejía. Este país tiene una gran vocación agrícola, tiene todas las tierras. ¿Cómo es posible que estemos importando millones de toneladas de alimentos, 13 o 14? Así es, doctor Londoño. Eso es una situación que se está revirtiendo en este gobierno. Y mire usted,
no solamente dejar de importar, es que nos tenemos que volver una potencia exportadora. Mire usted lo que ha pasado con la carne bovina, doctor Londoño, y aquí hay que no solamente hacerle un reconocimiento, por supuesto, al ministro y al presidente Duque, sino al doctor José Félix Laforí, que al frente de Fedegan retomó, gracias al gobierno del presidente Duque, la vacunación con lactosa, nos devolvió el estatus de país libre de lactosa, y con una política muy articulada con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Agricultura, hoy en día estamos exportando carne y ya nos estamos posicionando en varios mercados internacionales, y esa exportación hizo que el precio del ganado en pie no cayera y no se perjudicaran los pequeños productores ganaderos, digamos en general los ganaderos en esta pandemia. Esa ha sido otra de las buenas noticias del sector agropecuario. Así que no solamente debemos apuntarle a sustituir esas importaciones, sino a cada vez hacer del agro colombiano un sector propicio para el emprendimiento, para los negocios, con miras a los mercados internacionales, como está pasando con el aguacate Hass, por ejemplo, doctor Londoño. Eso es admirable. Yo quiero contarle que yo la empresa, digamos, la empresa que empezó con el tema de aguacate Hass se llama Cartama. Uno de cuyos socios, el que empezó con esto, es el doctor Ricardo Uribe, un antioqueño que tal vez usted conozca. En el 2006 me contaba Ricardo sobre sus ensayos de aguacate Hass, y yo decía, hombre, de pronto va a botar un poco de plata ahí, porque querer uno competirle a los mexicanos. Y mire usted, ese empuje empresarial de los antioqueños, cómo Ricardo, una persona joven, salió adelante, y hoy en día ya está mandando contenedores al Japón, a la China. Yo creo que eso es un ejemplo a seguir de empujanza empresarial, de emprendimiento, y ya estamos viendo en muchas partes de Colombia empresas de inversión internacional llegando a comprar fincas en esa franja de los 2.000 metros sobre el nivel del mar para hacer un desarrollo aún más importante de aguacate Hass. Así que, pues eso lo llena a uno de optimismo, que ya se esté viendo esa capacidad de empresarial en el campo colombiano. Por supuesto que todo eso tiene un ingrediente, doctor Londoño, que usted lo conoce, y es la seguridad. Y por eso en este gobierno, pues también eso es una prioridad. Pues tiene que serlo, porque seguridad, y seguridad en todos los niveles. Seguridad física para que la gente no la secuestren y no la maten en el campo, y seguridad jurídica para que la propiedad de la tierra sea estable y para que no estemos pendientes de un acuerdo con las FARC o con quién sabe quién para poner en entredicho todo lo que se ha hecho. Es que las inversiones agrícolas son inversiones de mucho riesgo, de muy alto riesgo, pero necesitan estabilidad jurídica. Doctor Francisco José Mejía, esto no puede ser de otra manera, ¿no le parece a usted? Sí, señor, totalmente de acuerdo. No solamente son de alto riesgo, sino de un retorno muy tardío, doctor Londoño. Usted siembra un árbol de aguacate Hass y empieza a producirle a los 3 años, y a los 4 años es que empieza a llegar al punto de equilibrio. Entonces, para invertir hay que tener un horizonte de tiempo. Por eso este país necesita tener certidumbres jurídicas y políticas de que aquí va a continuar una política amigable a la inversión, amigable al desarrollo económico a partir del emprendimiento, como es uno de los pilares de este gobierno. Y yo creo que pues los jóvenes y todo el mundo tiene que entender que debemos ponernos de acuerdo en esas cosas tan fundamentales. No importa de pronto qué inclinación política tengamos, pero lo que sí no podemos es creer que una ideología que es hostil a la inversión privada, que no es amigable al desarrollo emprendedor, pues es una política que puede lograr avances sociales. Así que, pues ojalá Colombia sí se ponga de acuerdo en que tenemos que proteger esas condiciones para la inversión, para el emprendimiento, para que en el largo plazo, en el mediano plazo, podamos ver a un país saliendo de la pobreza y con un sector agropecuario convirtiéndose en un verdadero motor de la economía y en una fuente de emprendimiento para los jóvenes. Bueno, eso que usted está diciendo que es apasionante, porque este es otro mundo, y nos parece que en esa materia ahí no cabe ser del partido tal o cual,
sino de ser colombiano y de mirar el futuro y de entender que el campesino, el campo y el campesino colombiano tienen en sus manos la llave del futuro para este país. Hay que entenderlo. El campo ha sido siempre pospuesto. Y ahí es donde me vienen a la mente dos temas sobre el que quiero pedirle a usted su punto de vista, porque el Banco Agrario tiene que estar comprometido en los dos. El tema de las comunicaciones, de las carreteras terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos, pero para que los puedan sacar dentro de un sistema de comercialización que sea razonable, doctor Mejía. El comercializador tiene que ganar, claro que tiene que ganar. Claro que el intermediario tiene una tarea productiva que tiene que ser rentable, pero es que estamos llegando a un punto en que la intermediación se traga todo lo que produce el campesino y el campesino a duras penas llega al borde de la carretera para que le paguen una cosa miserable. Comunicaciones e intermediación. Ahí le suelto ese par de toros bravos. Claro, doctor Londoño, eso fue un tema que fue además promesa de campaña del presidente Duque. Obviamente de la noche a la mañana esa realidad de la intermediación a veces abusiva pues no se cambia del todo, pero este gobierno aplicó la política de agricultura por contrato. Ya van en el contador de agricultura por contrato 112,000 productores agropecuarios, la mayoría de ellos pequeños y medianos, que están vinculados a un esquema de agricultura por contrato, y la meta de este gobierno es tener 300,000 de ellos. Creo que ha sido exitoso ese programa. El ministerio ha hecho varias ruedas de negocios donde conecta los compradores, digamos, las grandes superficies, los transformadores de las materias primas, para que en vez de ir a Corabastos, en vez de ir a algún sitio donde ya el producto ha pasado por varias manos, pues desarrollen proveedores directamente con los productores. Entonces, yo creo que sobre eso se ha avanzado bastante. Y el tema de las vías terciarias, pues eso está totalmente sobrediagnosticado, doctor Londoño. Eso es una pena lo que tienen que sufrir esos campesinos en los lugares, y digo yo, no, ni tan apartados. El departamento del Tolima, de donde yo soy oriundo, pues no es un sitio apartado del país. Y uno ve, por ejemplo, en el Líbano, Tolima, esas veredas que en invierno quedan completamente colapsadas y bloqueadas porque las lluvias pues le cierran las carreteras. Para eso, obviamente, lo que se necesita es voluntad y recursos. Y este gobierno ha tenido esa voluntad y por eso ha destinado cerca de 800,000 millones de pesos para vías terciarias. Recuerdo que estuvimos precisamente en el Tolima hace unos 10 días con el presidente Duque y anunciaba el presidente 100,000 millones para el departamento del Tolima, que era lo que se invertía normalmente en todo un gobierno para ese departamento. Entonces, yo creo que es un buen avance. Hay que, también los alcaldes tienen que concientizarse de que esto es una inversión muy importante. Las placahuellas es una manera de, por lo menos, solucionar esos pasos difíciles de las carreteras que son las que bloquean las comunidades y poder ir avanzando en eso, doctor Fernando. Pero usted tiene clarísimo el diagnóstico. Estamos hablando de integración a mercados y conectividad. Claro que sí, y esa integración a los mercados tiene que empezar por una cosa que parece tan simple como la que le voy a contar. Hace muchos años, era mi padre alcalde de Manizales y resolvió hacer una cosa que le llamó el mercado libre. Yo no sé si usted conoce Manizales y la conoce bien conocida, pero allá en el Parque Liborio Gutiérrez armó unas carpas para que trabajaran ahí los campesinos los sábados y el domingo, pero sobre todo el sábado, me parece que era el día clave. Y entonces las carpas los cuidaban de la lluvia, venía la policía y los cuidaba y traían sus productos. Y ahí los ponían en la carpa, ya llegaba la gente y la gente compraba todo lo que el campesino llegaba a venderles, sin pasar por la plaza de mercado, sin entregarle su producto a borde de carretera a un intermediario que se queda con todo. Y usted no se imagina lo que fueron los resultados en mejoramiento del equilibrio social en la ciudad.
A la gente le alcanzó la plata para hacer el mercado y le sobró, y los campesinos ganaron una cantidad enorme de dinero. Ya en este gobierno se están haciendo esfuerzos para convertir esos mercados en una costumbre, en un hábito. Y en Bogotá se están notando mercados populares donde la gente llega y compra tranquilamente y compra mucho más barato a unos campesinos que vienen con su producto y que se los venden. Doctor Francisco Javier Mejía, ese es un cambio total de mentalidad y de actitud del campesino que no puede limitarse a que produce y a que sale al borde de la carretera a ver quién pasa a recogerle el producto, pero del consumidor final que dice yo tengo que comprarle a quién, pues al campesino. Ahí no hay un cambio total de mentalidad y eso no puede cambiar la vida de todos los pueblos de Colombia. Sí, doctor Londoño, así es. Este gobierno está muy comprometido con los mercados campesinos y eso va creciendo muchísimo. Fíjese usted, hace tantos años su padre hizo el ensayo y eso resultó bien y uno dice, hombre, ¿por qué en Colombia eso no se había profundizado antes? Bueno, esas son las cosas que hay que rescatar de lo que se hizo alguna vez y profundizarlas. Y este gobierno está empeñado en eso. Pero déjeme le digo otro factor muy importante para solucionarle ese problema a los campesinos. Y aquí vuelvo con esas ideologías políticas que impiden que eso ocurra. Y es cuando hay empresarios que le dan valor agregado a las materias primas y se resuelven a invertir en emprendimientos de transformación. Le pongo un ejemplo. Un empresario que compra la maquinaria para fabricar las chocolatinas y lo hace con toda la tecnología para poder exportar. Y de esos tenemos varios en el Banco Agrario que han surgido en los últimos 2 años. ¿Ellos qué están haciendo? Tengo un ejemplo de un joven en el Tolima, pues que ya le está comprando directamente el cacao a unos productores que él les ha dicho cómo deben beneficiarlo, cómo les sirve a él y les está pagando el cacao un 30% más de lo que está en la plaza del pueblo. Y a partir de ahí, pues obviamente los está beneficiando y les está dando certidumbre. Esto para decirle, doctor Londoño, que esas ideologías políticas que dicen que el campo solamente se debe desarrollar con pequeños productores y tienden a ahuyentar al empresario agropecuario, terminan haciéndole un daño precisamente al pequeño productor, porque el pequeño productor no tiene la capacidad para abrir mercados internacionales. Mire el caso, por ejemplo, del aguacate Hass. Estos empresarios como Cartama, que lograron abrir el mercado japonés, el mercado chino, el mercado europeo, ¿quiénes se benefician de esa capacidad? Pues los pequeños productores de las áreas donde ellos están comprando aguacate Hass porque tienen un precio que les sirve, que les asegura una rentabilidad y entonces aquí es donde hablamos de lo que decía el presidente Duque en campaña. El desarrollo agropecuario tiene que ser un matrimonio feliz entre los empresarios agropecuarios y los pequeños productores. Es esa fraternidad la que lleva el campo a niveles superiores, al campesino colombiano a tener un nivel de vida mejor, unos ingresos mejores, y no esas ideologías que estigmatizan al empresario y dicen que los pequeños productores solos son la fórmula para poder desarrollar el campo colombiano. Y hay que crearle una competencia mortal a la coca, que es la tragedia de Colombia. La tragedia de Colombia se llama cocaína. Entonces, que no tenga el campesino la disculpa, es que yo siembro coca porque no tengo nada más que sembrar. No hay nada más que sembrar en Colombia. Yo quiero preguntarle, ¿no hay un esquema, un planteamiento global que le resuelva al campesino en las grandes zonas productoras de coca, que usted las conoce de memoria? Es la zona caucana y es la zona del Caquetá y es la zona de Arauca en las vecindades con Venezuela y es la zona del norte de Santander que limita también con Venezuela. No puede haber una solución para decir, señor, aquí están las posibilidades de siembra, pero de siembra real. De siembra real. Esto no es un cuento, pues, de que qué vamos a hacer para erradicar la coca, que nos quedamos en el aire. Mentiras, mentiras. Podemos ser altamente productivos, pero al campesino hay que decirle en qué y cómo. Es una tarea ciclópea,
pero hay que empezarla ya, ¿no le parece? No, me parece totalmente, doctor Londoño, y me parece totalmente, y quiero decirle que hay unos ejemplos en el país, hay unos ejemplos en zonas como el Catatumbo, donde uno puede destruir ese mito de que solamente los cultivos ilícitos pueden, digamos, florecer y no hay nada legal que les pueda competir. Allí, por ejemplo, ese clúster que se conformó de palma de aceite, allí hay unas extractoras, una de ellas, Oleoflores, la otra se llama Pal Norte. Pal Norte, por ejemplo, es de asociaciones de pequeños productores, pero tiene una gerencia impecable. Ellos han demostrado que haciendo asociatividad bien gerenciada pueden sacar adelante grandes proyectos de gran envergadura. Nosotros en el Catatumbo, doctor Londoño, hemos desembolsado el Banco Agrario cerca de 100.000 millones de pesos. Nosotros hemos financiado, y eso nos enorgullece muchísimo, ese ecosistema de palma de aceite en el Catatumbo. El cacao también, por supuesto, el cacao es una fuente también de ingresos legal que puede perfectamente sustituir a la coca. Lo que hay que hacer, y usted lo decía, pues es tener muy claros los proyectos, tener asistencia técnica, que haya asociatividad, pero también una cosa muy importante, doctor Londoño, y es que las comunidades se decidan a quitarse el yugo de los bandidos de encima, porque lo que uno ve tristemente en algunas zonas del Cauca, por ejemplo, es que las comunidades parece que ya no ven otro horizonte, muchas veces sacan a la fuerza pública, le hacen azonadas a la fuerza pública, y yo creo que aquí lo primero es que las mismas comunidades se decidan a quitarse esas cadenas del narcotráfico para que la fuerza pública pueda hacer su trabajo, y allí ya empieza a llegar la legalidad. Nosotros en el Banco Agrario pues estamos obviamente dispuestos a financiar esos proyectos productivos de sustitución de cultivos ilícitos, pero pues obviamente tiene que haber unas condiciones mínimas para que lo podamos hacer. Claro, condiciones de seguridad, condiciones de tranquilidad. Es que no podemos, mientras la coca exista, esto va a ser una desgracia para Colombia, una desgracia absoluta. Miren ustedes las posibilidades que tendríamos para una nueva generación. Doctor Mejía, yo no sé a usted cuánto le impresione. A mí me impresiona infinita la cifra de desempleo juvenil en Colombia. Y entonces parecería que los jóvenes no tienen más horizonte que el que les da la coca y la cocaína. Pero por favor, esto que usted está planteando, estas cosas que estamos mencionando son para una nueva generación, ya letrada, que tenga estudios importantes sobre economía agraria, sobre emprendimiento, sobre desarrollo empresarial. Son jóvenes que tienen un mundo por delante, porque no solo es coger la semilla, sembrarla, producir y recoger. No, es vender. Vender tiene que ser la palabra maestra, y para eso se necesita una nueva generación con una nueva mentalidad. Jóvenes desocupados en Colombia. Eso parece inaudito, doctor Mejía. A mí me lo parece, y es una de las cifras que me parte el corazón cada vez que la oigo. Estas cosas que usted está mencionando no son exactamente una invitación a los jóvenes para que desarrollen otro programa. Usted hablaba de la firma que se fue a vender al Japón y a China. Pues un campesino ni sabe dónde queda el Japón ni sabe dónde queda la China. Pero un joven bien ilustrado y un joven al que se le dé respaldo y que se le enseñe a hablar inglés y que se le diga vaya y venda este producto, ¿usted no cree que eso sería la transformación total de la vida nacional y especialmente de los jóvenes, que es donde tenemos el gran problema social y económico del país? Estoy totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Y mire, si usted mira el caso peruano, Perú es un gran caso de éxito de desarrollo agropecuario, porque en pocos años se convirtieron en una potencia exportadora. Hoy en día los empresarios del campo en el Perú son jóvenes preparados, que estudiaron en universidades en Lima y encontraron y vieron al campo como una fuente de emprendimiento y van a sus fincas y viven en Lima.
aquí no, digamos que ya uno empieza a ver ese interés, pero falta mucho para que los jóvenes vean el campo como una gran fuente de emprendimiento y no solamente, digamos, personas con conocimientos más sofisticados, de pronto saliendo de las mejores universidades, sino a cualquier nivel, doctor Londoño. Mire, yo quiero contarle una anécdota de un crédito que yo, digamos, procuro en la medida de lo posible salir mucho, porque el banco lo encuentra uno es en las regiones. Si uno se queda en la oficina, pues todo el mundo le dice lo que uno quiere oír, pero es en las regiones donde uno puede arreglar los problemas del banco y conocer las necesidades de los productores. Y en Ibagué entregué unos créditos y me causó mucha alegría entregar un crédito a una pareja de jóvenes, marido y mujer. No tenían más de 25 años él y ella tenía 23 años. Les arrendaron 5 hectáreas en una vereda cercana a Ibagué y los dos se pusieron a trabajar en esas 5 hectáreas arrendadas y están produciendo un maracuyá de muy buena calidad. El muchacho había tenido experiencia antes en la finca de un tío y hoy en día son 2 muchachos prósperos. El Banco Agrario les dio un crédito y mire usted, no necesitaron tierra, la tierra la consiguieron arrendada, la plata se las dio el Banco Agrario. ¿Qué tenían ese par de muchachos? Espíritu emprendedor, ganas de salir adelante. Y hoy en día ya están pidiendo crédito porque arrendaron otras 5 hectáreas. Entonces, yo creo que no solamente para jóvenes profesionales, sino para jóvenes del campo que quieran empezar su vida productiva. Además nosotros, y eso es uno de los logros de este gobierno en el Banco Agrario, le abrimos el crédito a los jóvenes en el Banco Agrario porque estaba bloqueado. Cuando llegamos al banco, si un joven pasaba una solicitud de crédito, se la rechazaban que porque no pasaba el scoring. Cuando yo pregunté que cuál era el scoring, no, que es que no tiene experiencia porque nunca ha sembrado nada. Es decir, que tiene que ser viejo. El joven tiene que ser viejo. Imagínese, doctor Londoño, cuando uno, como usted y yo que conocemos el campo, uno sabe que los muchachos campesinos se criaron trabajando en la finca. Un muchacho campesino a los 12 años ya está detrás de su papá ayudándole a las labores del campo. Lo que pasa es que cuando tiene 20, pues él ya quiere sembrar su propia parcela, pero no le pueden decir que no conoce de la actividad si es que se crió en una finca. Y lo otro que me decían, no, es que no tiene experiencia en el sector financiero. Hombre, y entonces, ¿para qué está un banco de desarrollo como el Banco Agrario si no es para darles esa experiencia? Obviamente hay que hacer un proceso de conocimiento del cliente, porque el banco también obviamente tiene que ser prudente en el manejo del riesgo, verificar que sí sea un muchacho que sea del campo, que tenga buenas referencias de los vecinos, etcétera, pero no bloquearles el crédito como ocurría antes. Doctor, estamos hablando con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario de Colombia, en una conversación apasionante sobre el presente y el futuro del campo en la vida colombiana. Hace rato, cuando empezábamos esta conversación, hablamos sobre el tema del café. Recuerdo que hace muchos años, usted sabe que mi padre estuvo 50 años peleando con la Federación de Cafeteros para que dejara pues de venderle el café a las grandes tostadoras internacionales y para que saliera del pacto del café y saliéramos a la competencia porque tenemos el mejor café del mundo. Y cuando uno tiene el mejor producto del mundo, uno no lo mezcla con malos productos. Decía papá que él recordaba cuando estaba en París de embajador, veía muy de cerca los grandes cultivos de vino y los grandes cultivos del vino con el que producen la champaña. Y decía, nunca se me ocurrió, estando allá en París, que estos productores de champaña en la región de que lleva su nombre se fueran a asociar en un pacto mundial de champaña con productores de chicha boyacense. Es que son cosas distintas. Es que el café es distinto, el café colombiano es distinto, es diferente. Y lo mismo puede decirse de las frutas. Qué buen ejemplo el que usted trajo a colación, el efecto del Perú.
Porque es que a uno le dicen, no, es que están haciendo cosas magníficas en el Asia y como esos asiáticos tienen los ojos rasgados, entonces nos llevan ventaja. Hombre, aquí los peruanos, los amigos nuestros, están haciendo un imperio exportador de lo que nosotros podemos producir mejor que el Perú. Y esa es una tarea para toda una generación, doctor Mejía. ¿Cómo hacemos para entusiasmar a Colombia con el tema del campo? Y que el campo deje de ser la cenicienta, y que al campo lleguen todos los bandidos, y que el campo sea como el apéndice ahí que molesta en Colombia, cuando es el futuro, doctor Mejía. ¿Qué hacemos? Pues, doctor Londoño, lo que toca hacer es tener una certidumbre política, jurídica, dar las señales correctas, doctor Londoño, pero es que usted recordará que pues aquí nos gastamos casi 8 años del gobierno anterior hablando pues digamos de que la política agropecuaria la estaban dictando por allá en Cuba unos señores que habían sido los verdugos del sector agropecuario, y yo creo que eso le hizo un daño enorme para el desarrollo de todas estas posibilidades de las que estamos hablando del campo colombiano, porque esto requiere de confianza, esto requiere de personas que crean en el futuro del país, y eso no ocurre cuando usted está sujeto a lo que unos terroristas le digan que debe ser la política agropecuaria. Entonces, yo creo que si continuamos con unas políticas serias como las que tiene este gobierno, pues esto es una dinámica que cada vez va a ir creciendo y Colombia puede llegar a ser pues un otro Perú en materia del sector agropecuario y de exportaciones. Pues es que sería una vergüenza que no lo fuera. Pero ¿qué hacemos? Es que no sabemos vender. A mí me impresionó mucho pues esas experiencias que uno tiene en la vida. Una vez que estaba yo en Madrid y llegó Lucho Herrera de campeón de la Vuelta a España, y estábamos en una reunión ahí con unos empresarios a los que, bueno, en fin, teníamos un tema jurídico que tratar de fondo, y eso estaba demorado, y les dije, yo me muero de pena, pero lo que es, yo voy a ver a Lucho Herrera llegar de campeón de la Vuelta a España, de manera que si quieren prescindir de mí, prescindan de mí, consigan otro, pero yo ese espectáculo no me lo pierdo. Y me fui para la Castellana a ver a Lucho y llegó efectivamente de campeón. Y la Federación de Cafeteros, recuerde que ese era el equipo del Café de Colombia, ¿se acuerda? Bueno, sí, claro. Café de Colombia tenía su equipo de ciclismo y había un gran stand de la Federación vendiendo café colombiano, café de verdad, auténtico colombiano, vendiéndolo no, regalándolo. Y la gente llegaba y yo me acercaba a mirar la reacción de la gente y la gente, vamos, pero qué café tan delicioso, ¿dónde venden esto? ¿Dónde lo venden? No, en ninguna parte. Colombia producía el mejor café del mundo, lo estaba promocionando en España, pero no llegaba el producto a España. La clave de todo esto es la comercialización, es la venta, es llegar con el producto de primera calidad. Nosotros producimos frutas que no se producen sino aquí por mandato de la naturaleza. Usted me hablaba de maracuyá. Vaya, produzca maracuyá en los Estados Unidos y me cuenta a ver cómo le va. O produzca maracuyá en Suecia. Pues eso es imposible. Las frutas, ahí tenemos una ventaja comparativa inmensa. Con el café tenemos una ventaja comparativa inmensa. Con el cacao, ¿con cuántos productos, doctor Mejía? Por Dios, entendamos eso y volvamos los ojos sobre el campo, pero entendamos que esto no es solamente para producir ahí unas cosas y dejar el campesino a la deriva, sino acompañar al campesino y no tener miedo de que el campesino se vuelva rico. Es que aquí tenemos unos complejos complicados y resulta que el que tiene éxito porque trabajó y porque se volvió rico, entonces ese es un maldito al que hay que volver pedazos. Doctor Mejía, hay que condecorar, al rico hay que condecorarlo, al empresario rico hay que condecorarlo porque creó una fuente de riqueza para él, pero para todos los demás. Doctor Mejía, háganos unas reflexiones sobre eso. Usted ha estado siempre muy cerca de ese temita en lo que hemos estado conversando, pero por Dios, la comercialización,
volver a los campesinos empresarios para esta nueva generación que se levanta y que dice, bueno, yo quiero hacer más que mi papá. Mire que el campo cafetero se está quedando sin trabajadores porque me parece que el promedio del cafetero, del campesino cafetero está por encima de 60 años. ¿Qué vamos a hacer? Porque no se le da oportunidades a los muchachos, porque no se les muestra que el futuro es un futuro empresarial de unas dimensiones colosales. Háblenos sobre ese tema, doctor Mejía. Pues, doctor Londoño, yo estoy viendo una integración generacional, la llamaría yo, porque pues, los viejos son muy importantes para dejarle sus enseñanzas a los jóvenes, pero uno ya ve en el campo muchachos que están utilizando la tecnología, que tienen un teléfono inteligente, que ven más allá de su finca y entienden que hay que integrarse con mercados. Y yo lo veo de verdad permanentemente en el banco. Por ejemplo, lo que ha pasado con la panela. Hace 10 años o 8 años, la única panela que usted conseguía pues era la tradicional, con la que lo criaron a uno, que había que partirla con una piedra. Y luego empezó a surgir la panela granulada, la panela en polvo. Usted ya ve hoy en día, doctor Londoño, en muchos cafés de Colombia y algunos, digamos, muy sofisticados cafés de cadena, donde ya le dan a uno el sobrecito de panela granulada. Y eso, quienes están produciendo esa panela granulada son los hijos de los que antes producían la panela tradicional. Yo lo he visto en muchas fincas, en Villeta, por ejemplo, hay un caso maravilloso de un señor que pues, lo cogió una crisis de precios de la panela como esos que suelen suceder y le dijo a los hijos, bueno, yo ya voy a dejar este trapiche, yo no voy a volver a hacer una panela más, ahí les entrego eso, ustedes verán qué hacen. Y ellos lo que hicieron fue panela granulada, la empacaron en sachets, la empezaron a vender de esa manera y hoy en día pues tienen una empresa que genera una cantidad importante de empleos formales allá en Villeta. Entonces, yo creo que ese relevo generacional se está dando y por eso pues nos preocupamos tanto en el Banco Agrario para que el crédito tenga ese factor de coadyuvar a esa integración generacional y no se quede ningún muchacho que sea emprendedor, que sea trabajador, sin poder realizar su proyecto productivo porque no tiene acceso al capital. Si este es el gobierno de la equidad también es eso, poder tener acceso al capital para hacer esos proyectos productivos. Y póngale cuidado a un hecho revolucionario en el mercado de la panela y del azúcar, que podría cambiar la historia del mundo en esa materia. Un colombiano patentó en los Estados Unidos un producto que no se hace sobre la base de calor, sino que logró producir panela trabajando en frío el azúcar y conservando sus nutrientes y no haciéndole daño al organismo, sino al contrario, tiene efectos terapéuticos importantísimos. Ahí está el futuro. Ahí le soplo esa idea para que la mire con cuidado, para que la mire con juicio. Si usted quiere más adelante lo pongo en contacto con la gente que está metido en ese proyecto, que es un proyecto gigantesco que se va a desarrollar primero en el resto del mundo, porque aquí en Colombia no lo han sabido comprender. Dentro del, digamos, del universo de ese negocio fantástico que va a ser el cambio de la panela y del azúcar, Colombia no significa nada y se puede prescindir de Colombia. Pero para Colombia eso sería un golpe mortal, porque nos falta criterio emprendedor y porque nos sobran envidias y rencillas y pequeñeces, cuando esto debiera ser un tema. A mí me parecería que el Banco Agrario debiera hacer una investigación sobre el particular, porque si eso es así y es así, créame que es así, ahí está el futuro de la producción panelera y de la producción azucarera en Colombia, con unos rendimientos. Claro, doctor Fernando, le agradezco que me dé ese contacto y lo estudiamos. Es absolutamente revolucionario. Aquí nos asustan las ideas revolucionarias y queremos seguir produciendo lo mismo. Y dijeron los paneleros que así llevaban produciendo panela hace 400 años. Pues sí, por eso. Y llegó el momento de cambiarlo. Es que llega el momento de cambiar muchas cosas. Doctor Mejía, lo que usted está proponiendo todo son cambios revolucionarios y la gente le tiene miedo al cambio.
y eso no es de los campesinos y de los colombianos, eso es una reacción natural del ser humano que le tiene temor al cambio. Y aquí tenemos que cambiar en todo, ¿no le parece? Así es, doctor Londoño. ¿Qué tal que no hubiéramos reemplazado los trapiches de bestia? Pues por supuesto que hay que cambiar, o si no, pues no nos podemos insertar en mercados internacionales y vamos a terminar también pues proveyendo unos alimentos costosos a nuestra población. El cambio tecnológico es fundamental. Mire, ¿sabe cómo se llamaba o se llamó mucho tiempo la finca de mis padres? Se llamaba La Máquina y era mitad café y mitad caña de azúcar. ¿Y sabe por qué se llamaba La Máquina? Porque fue la primera máquina cortadora de caña que hubo en toda la región y la gente iba a mirar cómo una máquina podía cortar caña. Y entonces la finca se quedó la máquina. Claro, claro. Y hubieran podido decir, no señor, esto tiene que ser a machete y tiene que ser cortando la caña como la estamos cortando hace 100 años o 200. Pues hay que cambiar, hay que cambiar. Y usted lo que está proponiendo dentro del Banco Agrario es todo un cambio, doctor Mejía. Y eso no es fácil. Yo me imagino que ha sufrido usted muchos desengaños y que ha tenido muchos tropiezos en ese proceso de transformación, ¿o no? ¿Por qué no me hace esa confesión del alma? Ave María, doctor Londoño. Ya, por supuesto, tengo mis investigaciones en la Procuraduría, por allá está en la Fiscalía, me denunció el sindicato del banco, en fin. Pero bueno, creo que aquí lo importante es el día que uno de estos cargos públicos irse con la conciencia tranquila de que las cosas las dejó mejor de lo que las encontró y cumplirle al país. Cuando uno ve esa cara de alegría de un campesino que pudo acceder a un crédito de manera rápida, que antes pues no era posible, y uno ve cómo sacan adelante esas familias gracias a que tienen acceso al capital del Banco Agrario, a unas tasas blandas, a unos tiempos, a unos periodos adecuados, pues eso es la mayor recompensa que uno puede tener, doctor Fernando, y eso pues hace que uno pueda superar todas esas vicisitudes de los ataques que recibe, de tanto estrés, en fin, eso es lo más gratificante. Bueno, pero yo no lo dejo ir a usted sin que hablemos de un temita que nos hace volver a muchos años antes y a la gran epopeya que se escribió en Colombia sobre los llanos orientales, la epopeya del cauchero. Es la vorágine. En la vorágine está la epopeya del cauchero. Y resulta que ahora, después de tantos años y después de tantas miserias y de tantas tragedias, el caucho vuelve a ser una oportunidad extraordinaria. El caucho vegetal. ¿Por qué no nos da una palabrita sobre el caucho? Porque nos habló del cacao y nos dijo que eso es otro café. Sobre la palma de aceite, maravilloso. Sobre el maíz, que tenemos que producir lo suficiente. Sobre la soya, que nos preparemos porque la frontera agrícola del Brasil ya se copó. Sobre las frutas, para que nos parezcamos al Perú. Mire todas las cosas que nos ha hablado, pero del caucho ni una palabrita. ¿Por qué no nos la regala? Doctor Londoño, yo ahí le pediría a usted ayuda porque lo último que supe del caucho es que los precios seguían deprimidos. Desafortunadamente, los precios internacionales del caucho llevan bastante tiempo deprimidos y hemos tenido que ayudar en lo posible con reestructuraciones de crédito a nuestros deudores. Yo visité una planta de caucho de Corficolombiana muy moderna en Puerto Gaitán, donde pues hacían la transformación y me decían que pues ese caucho que salía de acá era de una calidad excelsa. Pero no sé, doctor Fernando, si eso haya cambiado últimamente y los precios internacionales ya hayan repuntado. Por eso no me atrevo ahorita a darle un diagnóstico. Bueno, pues muchas gracias por esa sinceridad, pero eso va a cambiar. Doctor Mejía, es que el mundo cambió. Sobre todo en mi caso, usted es mucho más joven que yo, pero estamos llegando a un punto en que le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo distinto, un mundo que cambió y un mundo que tiene que volver al campo porque el mundo se dio cuenta de que no va a tener manera de alimentar a la población que está encima de este globo terráqueo. Y eso es un cambio total en todo,
en todos los conceptos, en todo lo que uno se ha imaginado. ¿Vamos a participar en ese cambio o nos lo van a hacer a la fuerza? Esa es la pregunta. Y usted está ahí, ya por eso tiene investigación en la Procuraduría y a lo mejor lo metan a la cárcel. Pues, ¿a cuántos transformadores y revolucionarios de la humanidad no los metieron a la cárcel? Mire pues lo que le pasó a Copérnico y mire lo que le ha pasado a cuántos científicos en el mundo que los han tachado de locos o de revolucionarios despreciables. Pero toca, doctor, porque esto llegó. Esto no es un sueño, no es que uno sea visionario, es que es una realidad. El nuevo mundo tiene que sentar sus raíces en un campo que le dé de comer. Y Colombia tiene ese campo sin necesidad de tumbar un árbol. Unas últimas palabritas sobre esa concepción del cambio indispensable que llegó y que si no lo hacemos a las buenas, no lo hacen a las malas, doctor Mejía. No, llevar la tecnología y la capacidad emprendedora al campo fundamental, lo del doctor Londoño. Creo que hay unas oportunidades enormes. Mire, nomás le doy el ejemplo de un proyecto que estamos impulsando con el doctor Laforí de Fedegan, que es el silvopastoreo. Si se siembran árboles en los potreros, árboles forrajeros, usted pasa de tener una res por hectárea a tener 4 reses por hectárea. Es decir, multiplica esa productividad por 4. Hombre, dígame, ¿en qué otra industria uno puede decir que puede obtener semejantes rendimientos con aplicar una tecnología nueva? Y el Banco Agrario está dando créditos para eso. En cacao, por ejemplo, si se renuevan esos cacaotales viejos que ya producen 200, 300 o 500 kilos máximo por hectárea al año, se les corta el tronco y se les pone un injerto con una variedad productiva. Al año y medio, ese árbol ya está produciendo más del doble, ya está en 1.2 toneladas por hectárea al año. Entonces, aquí hay una revolución tecnológica a la espera que está pasando lentamente, pero quisiéramos que fuera más aceleradamente, y eso lo que nos indica es que las oportunidades en el campo colombiano, le acabé de dar apenas 2 ejemplos, pero las oportunidades son enormes para los jóvenes, para los emprendedores que vayan al campo y hagan esta transformación tecnológica para que puedan tener empresas rentables. Doctor Francisco José Mejía, esto ha sido un placer. Mire usted que cuando uno puede explayarse y contar las cosas con tranquilidad, se entusiasma porque la vida es un entusiasmo y si no, no vale la pena ser vivida. De manera que no se preocupe por la Procuraduría. Usted le ha prestado un enorme servicio al país. El Banco Agrario se ha modificado, se ha transformado en unas proporciones gigantescas y no solamente es lo que digan las cifras, es el cambio de mentalidad, Eso es más importante que cualquier cifra del balance, doctor Mejía. Yo lo felicito por lo que ha hecho y siga con ese entusiasmo porque el país algún día se lo va a reconocer, así la gente siga manteniendo el defecto más grave del hombre, que es la ingratitud. Olvídese, recuerde lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando curó paralíticos, ciegos, sordos, y vino un hombre a darle las gracias. Y él preguntó, ¿y dónde están los demás? A los demás no fueron, porque la ingratitud es el terrible vicio que es el flagelo de la humanidad, pero no hay que preocuparse de eso, no hay que preocuparse de eso. Si a Jesús no le agradecieron, pues ¿qué demonios le van a agradecer a usted? Usted que conoce también la historia, se acordará de esa frase que le dijo Bolívar a José Joaquín de Mier cuando se sentía traicionado y con la ingratitud de tantas personas. Recuerde que le dijo, ¿usted sabe quiénes son los 3 grandes maderos de la historia? Somos Jesucristo, Don Quijote y yo. Así es. Esa es una frase histórica del Libertador. De manera que hay que pasar por encima de eso, hay que seguir la ruta, porque ahí está el futuro, y resulta que es que ya llegó, doctor Mejía. Es que esto de lo que estamos hablando no son sueños, ni son castillos en el aire, es que esto ya llegó. La transformación tecnológica de innovación empresarial en el campo ya llegó, y para esto se necesita una generación nueva, con creaciones nuevas, hombre, y no una generación dedicada a seguir a FECODE
en la lucha de clases y en la dictadura del proletariado. Por favor, hay un mundo por descubrir, que es este mundo, el de la innovación, el del empresariado, para darle a través del campo lo que Colombia necesita, una oportunidad para cumplir su destino histórico de darle de comer a una humanidad que se quedó sin cómo comer. La hambruna que viene, doctor Mejía, ya llega, eso tampoco es un cuento. Y los países que pueden darle al mundo una enorme capacidad de producción de alimentos son muy pocos. Me parece que mencionan 4 o 5. Entre los 4 o 5 siempre está Colombia, doctor Mejía. ¿De modo que vale la pena o no vale la pena este esfuerzo? Por supuesto que vale la pena, doctor Londoño, y ojalá tantos jóvenes que nos oyen y que lo oyen a usted en la hora de la verdad, miren hacia el campo, que allí hay unas oportunidades inmensas. Y eso ya, como usted dice, no es una ilusión, no es un proyecto soñador, es que ya está pasando, uno ya puede ver esos proyectos exitosos. Lo que necesitamos es masificar eso, profundizarlo y le cambiamos la realidad del campo colombiano. Doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, cuánto agradecemos que nos haya acompañado en este gran reportaje de la Hora de la Verdad, que esperamos esté a tono o se ponga a tono con el corazón de los colombianos para transformar ya la historia del campesino y del campo colombiano. Muchísimas gracias, doctor Mejía. A usted, doctor Londoño, un gran abrazo a todos.